Forma de organizarse para gente a la que no le gusta organizarse. Últimamente va siendo como más importante organizarse porque la vida como que ya no se trata más de una cosa para nosotros. No es más que nos vamos a laburar todos los días y hacemos la misma cosa. Porque ahora, por ejemplo, tenemos más así emprendimiento o cosas que hacemos después extracurricularmente, trabajos o tareas de la facultad, digamos, ese tipo de cosas. Entonces quiero explicarles más o menos cómo es que una persona se organiza y por qué tiene que organizarse. Y yo creo que puedo explicarles porque yo no soy como la persona que toda su vida fue organizada. Aprendí nomás en un curso que se llama Garage Digital, que es de Google, y voy explicándoles nomás más o menos cómo era eso, porque el curso tenía como 40 horas. Primero les quiero contar una anécdota. En realidad este era mi trabajo de la facultad, en una materia que se llamaba Desarrollo Profesional. Y yo decidí hacer de una forma más creativa, ¿verdad? En la que hice mi PowerPoint con memes. Entonces, básicamente de ese PowerPoint voy a sacar la estructura del video. ¿Por qué hay que organizarse? Primero, porque la mente no es perfecta. Lo que pasa es que uno puede acordarse, tener buena memoria para muchas cosas, ¿verdad? Puede acordarse siempre de tal cosa, pero sí o sí va a llegar un día en el que se va a olvidar de algo. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Hacer una lista de todo lo que uno tiene que llevar, por ejemplo, a algún lugar. Por ejemplo, te vas a un campamento y ahí ya pones, tengo que llevar toalla, jabón, tenedor, cuchillo, todas esas cosas que de repente uno se olvida así de la taza. Y si uno tiene anotadas, después hace un checklist y ya está. Porque la mente no es perfecta. Y no se puede andar confiando en la mente para acordarse de todas esas cosas. Es mejor tenerlo en un papel. Segunda razón por la que hay que organizarse es que van a tener menos caos. Porque cuando uno tiene que acordarse de algo, está haciendo un esfuerzo mental para tener que acordarse. Entonces cuando uno, por ejemplo, pone eso en algún lugar, se va a olvidar de eso y es como que se va a liberar de ese equipaje para no tener que preocuparse más por eso en su vida, ¿verdad? Y la tercera razón que va más o menos de la mano con esto es que van a tener más tiempo libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno ya tiene todas las tareas que tiene que hacer anotadas, o al menos a mí me pasa eso, ¿verdad? Es que yo ya tengo todas las tareas organizadas de la semana y gracias a eso como que tengo más tiempo libre después, porque ya hice todo eso y cuando ya hice todo eso ya me siento libre, ya puedo hacer lo que quiero y al otro día voy a seguir haciendo lo otro que tenía que hacer. ¿Qué necesitamos saber para organizarnos? Todo esto está comprobado. En el curso al menos decía que estaba comprobado, ¿verdad? Lo primero que necesitamos saber es que el multitasking es un mito. Realmente las personas no podemos hacer dos cosas a la vez. Tenemos que concentrarnos en una y después hacer la otra. Y si por ejemplo algo nos interrumpe mientras estamos haciendo una cosa, vamos a tener que estar 15 minutos otra vez tratando de concentrarnos de nuevo en la cosa que teníamos que hacer. Entonces eso es bueno para nuestra productividad y también para pasar bien mientras hace las cosas, porque si no uno no sabe por qué lo que no puede hacer las cosas. Y realmente estaba tratando de hacer 18 cosas a la vez y no hacía ni una. Lo segundo que tenemos que saber es que la tecnología nos distrae. Algunas notificaciones del celular, por ejemplo, se pueden desactivar. Hay veces que llegan así sus notificaciones de YouTube o de Facebook que nada que verlo, así que tipo, no sé, tu vecino del barrio le comentó a tu otra vecina, por ejemplo. ¿Y para qué quiere que te llegue esa notificación? No sé. Y entonces, ya que uno no puede hacer múltiples tareas, está atendiendo algo y de repente vibra su celular nomás. Y con eso ya se distrae. Y tiene que volver 15 minutos a atender otra vez lo que estaba haciendo. Otra cosa es que todas las personas son muy diferentes. Lo que me sirve a mí puede que no te sirva a vos o puede que sí te sirva. Todas las personas tienen que encontrar su manera de organizarse en realidad. No es así que hay una forma y esa forma hay que seguir. No, hay que encontrarla. Entonces, ¿cómo hay que organizarse? Se puede, por ejemplo, hacer listas. Yo, por ejemplo, hago listas así de qué es lo que tengo que llevar, cuál es lo esencial. Celular, billetera, tal cosa, así, ¿verdad? Entonces ya tengo todo eso, ¡pum! Ya me voy nomás. Sirve también, por ejemplo, para llegar temprano a los lugares, porque si uno está pensando en todo lo que tiene que llevar al lugar, después ya se vuelve loco, ¿verdad? Otra cosa que se puede hacer es anotar ideas, porque así uno organiza más o menos lo que tiene en su mente. Hay veces que no sabes por dónde lo que empezar para organizarte, entonces anotas nomás. Y además, las ideas, según un masterclass de David Lynch, están flotando en el aire y uno tiene que agarrarlas y ponerlas en un papel para acordarse. Algo así como un sueño. Cuando uno sueña y se despierta, solamente se va a acordar si es que le contó a alguien o
anotó esas ideas. Otra forma de organizarse es organizar todas las cosas que vas a hacer en el día o la semana. Yo lo que hago es cada vez que tengo que hacer algo, por ejemplo, llevar una remera a tal lugar o tengo una grabación el viernes, yo anoto y le pongo una fecha. Para las cosas que de repente no tienen fecha y que quiero hacer, como por ejemplo este video, yo le pongo nomás una fecha ficticia y después veo si es que voy a hacer. Pero si yo no le pongo esa fecha, olvídate que voy a hacer, la verdad. Otra cosa que se puede hacer también es priorizar las tareas en medida de su importancia. A ver cuáles son importantes y cuáles son urgentes. Hay un modelo luego para esto donde uno va poniendo qué es importante y qué es urgente, o qué es importante y no urgente, qué no es urgente pero es importante, o que no es importante ni urgente. Entonces uno va poniendo todo ahí y después organiza las tareas que va a hacer en el día y pone primero obviamente lo importante y urgente, y lo último que va a hacer es lo que no es importante ni urgente. Depende de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que yo uso en el celular para organizarme? Yo uso, por ejemplo, tareas de Google para anotar mis tareas, y esta aplicación me encanta porque es súper simple. Está todo en blanco y uno cada vez que tiene que hacer algo pone nomás la tarea, le pone una fecha y ya está. Te desligas después de la aplicación. Esa es la aplicación que más me gusta a mí. Debe haber para todos los gustos, pero bueno, esa es la que uso. Una aplicación para anotar cosas, ideas o todo lo que se le ocurra a uno, por ejemplo, Skip. Con eso yo anoto todo lo que se me ocurre. Otra aplicación que es para seguir las finanzas de uno se llama Toshl. Ahí uno puede poner todo lo que gasta y categorizar más o menos en qué es lo que gasta o todo lo que gana. Entonces uno a fin de mes ve la aplicación y dice, gasté tanto en transporte, gasté tanto en tal cosa. Y si de repente uno se quiere independizar, por ejemplo, yo todavía no me independicé, pero vas a ver todas las cosas en las que gasta. Por ejemplo, en transporte, en cuánto gasta, en comida, cuánto gasta. Y si es que después va a ser posible para esa persona pagar un alquiler, por ejemplo. Otra aplicación es Splitwise, donde uno va dividiendo los gastos. Por ejemplo, en un restaurante donde hay mucha gente y tiene que gastar todo por parte. O en un viaje donde puede ser que una persona tenga todo y después se va dividiendo. O por ejemplo los gastos de una casa y cosas así. Otra aplicación se llama Loop. Yo usé un rato pero ya no uso más. Que es para formar hábitos. Uno tiene un calendario y va poniendo un check en cada vez que hace un hábito. Quiero correr todos los días, entonces pone un check nomás cada vez que hace algo y después ve que tiene lleno de checks en un mes. Y feliz de la vida. Y la última aplicación que estoy usando se llama Fastic, que es para hacer ayuno intermitente. Hay un canal de YouTube que se llama Doctor La Rosa donde explica súper bien qué es el ayuno intermitente. Pero en sí, esta aplicación es para anotar la última vez que comiste, por ejemplo a las 9 de la noche, y entonces uno come después a las 9 del otro día y ya hizo 12 horas de ayuno. ¿Verdad? Entonces, esta aplicación te dice el tiempo que ayunaste. Y bueno, esas son todas las cosas que le puedo enseñar en este video sobre cómo organizarse. Espero que les haya servido de algo, y si tienen alguna sugerencia para los próximos videos, me pueden escribir nomás y me dicen, vos sabés que no me gusta, me parece una basura, o sabés que me encanta, es súper bueno el video. Pero bueno, muchas gracias y les espero en el siguiente video.